Detente y escucha esto. La mayoría no pierde en la vida por falta de oportunidades. Pierde porque arrastra peso muerto que nunca se atrevió a soltar. No son enemigos externos, no es el destino. Son cargas invisibles, hábitos que debilitan, pensamientos que limitan, excusas que se repiten hasta parecer verdad. Caminan todos los días con ellas y ni siquiera lo notan. Vivimos en una era donde todo se muestra, donde todo se anuncia, donde parece que el progreso necesita testigos. Pero eso es una trampa. El verdadero cambio no hace ruido, no pide aprobación, no se explica, se ejecuta. El estoicismo real no es motivación pasajera, es confrontación directa, es entrar en tu mente sin distracciones y empezar a cortar, sin piedad, todo lo que te mantiene débil. Hoy no vas a aprender a ganar, vas a aprender a eliminar 7 anclas, 7 cargas que debes soltar sin avisar, sin despedidas, sin darle explicaciones a nadie. Solo tú, frente a lo que has estado evitando. Quédate hasta la última, porque esa es la más peligrosa, la que has protegido durante años creyendo que te ayudaba cuando en realidad te estaba hundiendo. Y antes de continuar, escribe en los comentarios una sola palabra: liberación. No como interacción, sino como un compromiso silencioso contigo mismo. Porque después de estas 7 lecciones, la versión que eres ahora ya no debería seguir existiendo. Comenzamos. Lección 1. Reconoce tus cadenas invisibles. Hay cargas que no hacen ruido, no se ven, no pesan en las manos, no dejan marcas en la piel, pero gobiernan cada decisión que tomas. Son las más peligrosas, porque no las cuestionas. Te dices que eres así, que siempre has sido así, que no puedes cambiar ciertas cosas y sin darte cuenta conviertes esas ideas en reglas que obedeces todos los días. No avanzas porque algo te detiene, pero no sabes qué es. Y lo más grave no es que exista, es que ya te acostumbraste. Las cadenas invisibles no se sienten como prisión, se sienten como identidad. Aparecen cuando dudas antes de actuar, cuando pospones lo importante sin razón clara, cuando eliges lo cómodo, aunque sabes que te está alejando de lo que quieres. No es falta de disciplina, es algo más profundo, una programación silenciosa que dirige tu comportamiento sin pedir permiso. Y mientras no la veas, no puedes romperla. Muchos intentan cambiar su vida agregando más esfuerzo, más motivación, más metas, pero siguen igual, porque no están quitando el peso que los hunde. Están intentando correr mientras siguen atados. Esta lección no se trata de hacer más, se trata de ver, de detenerte, observarte sin excusas y detectar esos patrones que repites en automático, las decisiones que tomas por miedo, no por convicción, las acciones que evitas, aunque sabes que son necesarias, las historias que te cuentas para no enfrentarte a lo incómodo. No necesitas que alguien te señale esas cadenas, ya sabes cuáles son. Las has sentido cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo correcto, cada vez que te convences de que mañana será diferente, sin cambiar nada hoy. Reconocerlas no es cómodo, porque implica aceptar que muchas de tus limitaciones no vienen de afuera, vienen de ti. Pero ahí está el punto de quiebre. Cuando las ves con claridad, dejan de tener poder absoluto. Ya no operan en la sombra, ya no controlan sin resistencia. Empiezas a notar cuándo aparecen, cuando intentan detenerte, cuando susurran excusas. Y en ese momento, algo cambia, porque aunque sigan ahí, ya no eres inconsciente. Y cuando dejas de ser inconsciente, dejas de ser esclavo. Lección 2. Deja de justificar tu mediocridad. Hay una voz que te protege, pero no para ayudarte a crecer, sino para evitar que te enfrentes a la verdad. Esa voz siempre tiene una razón lista. Siempre encuentra una explicación que suena lógica, incluso razonable. Te dice que no era el momento, que estabas cansado, que las condiciones no eran las adecuadas. Te convence de que hiciste lo mejor que pudiste, aunque en el fondo sabes que no fue así, y lo aceptas. Porque es más cómodo creer en esa versión que admitir que pudiste dar más y no lo hiciste. La mediocridad no se sostiene por falta de capacidad,
se sostiene por la habilidad de justificarla. Cada vez que te explicas por qué no avanzaste, estás reforzando la misma conducta que te mantiene estancado. Cada excusa es una capa más que cubre la realidad, y con el tiempo, esa capa se vuelve tan gruesa que dejas de ver con claridad. Empiezas a normalizar lo que antes te incomodaba. Dejas tareas a medias y lo llamas falta de tiempo. Evitas decisiones difíciles y lo llamas paciencia. Postergas lo importante y lo llamas estrategia. Pero no lo es evasión. Y mientras sigas explicando tus resultados en lugar de enfrentarlos, seguirás atado al mismo nivel. Esta lección no busca que te castigues, busca que dejes de mentirte, que observes tus acciones sin adornos, sin suavizar lo que hiciste, ni lo que dejaste de hacer. Porque la verdad, aunque incomode, es lo único que rompe el ciclo. No necesitas más razones, necesitas más honestidad. Cuando eliminas las justificaciones, te quedas frente a lo real. Y lo real no negocia, no se adapta a cómo te sientes, solo refleja lo que haces. Ahí es donde empieza el cambio. Porque ya no puedes esconderte detrás de explicaciones, ya no puedes disfrazar la inacción con palabras elegantes. Empiezas a notar cada vez que intentas justificarte, cada vez que tu mente construye una salida fácil, cada vez que suaviza una falla para que no duela tanto. Y en ese instante, tienes una elección. Seguir alimentando esa voz o ignorarla y actuar de todos modos. No necesitas anunciarlo, no necesitas validación, solo necesitas dejar de justificar lo que te mantiene exactamente donde estás. Lección 3. Corta el apego a la comodidad. La comodidad no llega como un enemigo, no se impone, no amenaza, se instala lentamente y cuando te das cuenta, ya decidió por ti. No te obliga a detenerte, solo te sugiere que esperes, que descanses un poco más, que no es necesario hacerlo hoy, que puedes intentarlo después cuando te sientas mejor, cuando tengas más energía, cuando todo esté alineado. Y sin darte cuenta, empiezas a obedecer. La comodidad es silenciosa, no destruye de golpe, desgasta, te mantiene en un punto donde nada duele lo suficiente como para cambiar, pero tampoco avanzas lo suficiente como para crecer. Es una trampa perfecta, porque te hace sentir seguro mientras te aleja de todo lo que exige esfuerzo real. Te acostumbras a elegir lo fácil, a evitar lo incómodo, a rodear lo que te reta, y con el tiempo, tu mente deja de ver el esfuerzo como una opción y empieza a verlo como una amenaza. Ahí es donde te vuelves predecible. Siempre haces lo que no exige demasiado. Siempre eliges el camino más corto. Siempre postergas lo que incomoda. Y aunque sabes que eso te limita, lo sigues haciendo. No porque quieras fallar, sino porque te entrenaste a evitar el costo del crecimiento. Esta lección no se trata de eliminar la comodidad por completo. Se trata de dejar de depender de ella, de actuar incluso cuando no es agradable, de moverte aunque no tengas ganas, de hacer lo necesario sin negociar contigo mismo cada vez que aparece la incomodidad. Porque la incomodidad no es el problema, es la señal. Indica que estás saliendo del patrón, que estás enfrentando algo que antes evitabas, que estás rompiendo una inercia que llevaba tiempo dominándote. Pero si cada vez que aparece decides retroceder, refuerzas la misma cadena. Empiezas a notar cómo la comodidad se disfraza, cómo aparece en decisiones pequeñas, 5 minutos más, una excusa más, una pausa innecesaria. Y aunque parecen insignificantes, son las que construyen tu resultado. Cortar el apego no es un acto grande. Es una serie de decisiones silenciosas donde eliges avanzar, en lugar de quedarte donde es fácil. Sin anuncios, sin dramatismo, solo acción, cuando sería más sencillo no hacerlo. Lección 4. Aprende a tolerar el vacío del cambio. Hay un momento del que casi nadie habla. No es cuando empiezas, no es cuando fallas, es ese punto intermedio donde ya dejaste atrás lo que eras, pero todavía no te has convertido en lo que buscas ser. Ahí aparece el vacío, un espacio extraño, incómodo, silencioso. Ya no te reconoces en tus antiguos hábitos,
pero tampoco te sientes sólido en los nuevos. Lo que antes te definía empieza a desaparecer, y lo que estás construyendo aún no tiene forma. Y en ese espacio, muchos retroceden, no porque no quieran avanzar, sino porque no soportan la sensación de incertidumbre. Prefieren volver a lo conocido, aunque los limite, antes que permanecer en algo que no pueden controlar. El vacío no duele por lo que es, duele porque no puedes llenarlo de inmediato. Estás acostumbrado a tener respuestas, rutinas, certezas, y de pronto no hay nada de eso. Solo decisiones que parecen frágiles, pasos que se sienten inseguros y una sensación constante de no estar listo. Pero ese estado no es un error, es una fase inevitable cuando estás eliminando las anclas que te frenaban. Cada hábito que dejas, cada creencia que cuestionas, cada versión antigua que sueltas, deja un espacio. Y si no aprendes a tolerarlo, lo llenarás con lo mismo que intentabas eliminar. Volverás a lo cómodo, a lo automático, a lo que ya conoces, no porque sea mejor, sino porque es familiar. Esta lección exige que te quedes ahí, que no corras a llenar el silencio, que no busques distracciones para evitar sentirlo, que no te apresures a construir una identidad solo para no sentirte perdido, porque el crecimiento real no ocurre en lo lleno, ocurre en lo que aún no tiene forma. Empiezas a notar ese vacío en momentos específicos, cuando decides no reaccionar como antes, cuando eliges no caer en el mismo patrón, cuando te detienes y no sabes exactamente qué hacer después. Ahí está. No es debilidad, no es duda, es transición. Y cada vez que eliges permanecer en ese espacio sin huir, estás debilitando las cadenas que antes te controlaban, sin ruido, sin reconocimiento, solo sosteniéndote en algo que la mayoría no soporta el tiempo suficiente para transformar. Lección 5. Reduce el ruido externo. No estás cansado por lo que haces, estás saturado por todo lo que escuchas. Opiniones, expectativas, comparaciones, consejos que no pediste. Todo entra, todo se acumula, y sin darte cuenta, empiezas a vivir reaccionando en lugar de decidir. El ruido externo no grita, se filtra. Aparece cuando dudas después de tomar una decisión, cuando necesitas validar cada paso, cuando cambias de dirección porque alguien más parece más seguro. No es falta de claridad, es exceso de interferencia. Has permitido que demasiadas voces ocupen espacio en tu mente. Y cuando eso ocurre pierdes algo esencial, criterio propio. Empiezas a medir tu avance con estándares ajenos, a cuestionar tus decisiones antes de ejecutarlas, a buscar aprobación en cada movimiento. Y lo más peligroso, comienzas a desconfiar de ti. No porque no seas capaz, sino porque estás escuchando demasiado. El ruido no solo distrae, debilita, te hace lento, te hace dudar, te hace depender. Y mientras más lo consumes, menos espacio queda para pensar con precisión. Todo se vuelve confuso, todo parece urgente, todo compite por tu atención, pero no todo merece entrar. Esta lección no se trata de aislarte del mundo, se trata de filtrar, de ser selectivo con lo que permites que influya en ti, de dejar de exponerte constantemente a opiniones que no aportan dirección, de reducir el consumo innecesario que solo alimenta la comparación y la inseguridad. No necesitas más información, necesitas silencio, porque solo en el silencio puedes observar sin presión, evaluar sin interferencia, decidir sin miedo a cómo será percibido. Empiezas a notar cuánto ruido hay realmente, en lo que consumes, en lo que escuchas, en lo que repites sin darte cuenta. Y también empiezas a notar algo más. ¿Cómo cambia tu mente cuando ese ruido desaparece? Todo se vuelve más claro. Las decisiones dejan de ser un debate interminable. Las acciones se vuelven más directas. Ya no necesitas justificar cada paso, ni explicarlo, ni compartirlo. Simplemente lo haces. Reducir el ruido no es un acto visible. Nadie aplaude cuando decides callar más, escuchar menos y pensar por ti mismo. Pero ahí, en ese espacio sin interferencias, es donde comienzas a moverte con precisión.
sin distracciones, sin depender de lo que otros dicen, solo guiado por lo que sabes que debes hacer, aunque nadie más lo entienda. Y con base a lo anterior, se desprende la lección 6. Haz lo que debe hacerse aunque no haya motivación. Hay días en los que todo se siente pesado. No hay energía, no hay impulso, no hay esa sensación que te empuja a moverte. Y en ese momento, aparece la idea de esperar. Esperar a sentirte mejor. Esperar a tener ganas. Esperar a que algo dentro de ti cambie. Pero eso casi nunca ocurre. La motivación es inestable. Va y viene. Depende del ánimo, del entorno, del descanso, incluso del clima. Y si condicionas tus acciones a su presencia, te vuelves inconsistente. Un día avanzas, 3 días te detienes. No porque no sepas qué hacer, sino porque estás esperando sentirte listo. Esa espera es una de las anclas más silenciosas, porque parece inofensiva, parece lógica, pero en realidad te mantiene en el mismo lugar, repitiendo ciclos que nunca terminan de romperse. Esta lección no se trata de ignorar cómo te sientes, se trata de no obedecerlo todo, de entender que hay acciones que deben ejecutarse independientemente de tu estado interno, cosas que no dependen de tu ánimo, sino de tu decisión, porque lo que construye resultados no es la intensidad ocasional, es la constancia en lo incómodo. Cuando actúas sin motivación, rompes un patrón profundo. Le demuestras a tu mente que no necesitas sentirte bien para moverte, que no necesitas impulso para avanzar, que puedes hacer lo necesario, incluso cuando no quieres. Y eso cambia todo. Empiezas a notar esos momentos con claridad, cuando te dices que no es el día, cuando intentas negociar contigo mismo, cuando buscas razones para posponer. Ahí está la oportunidad, no en los días fáciles, sino en esos instantes donde sería más sencillo no hacer nada. Es en ese punto donde decides si sigues atado o si empiezas a cortar. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo con energía, solo necesitas hacerlo. Aunque sea lento, aunque no te guste, aunque no haya satisfacción inmediata, porque cada vez que actúas sin depender de la motivación, debilitas una cadena más. Tu mente deja de tener el control total, deja de decidir cuándo avanzas y cuándo no. Y poco a poco, se establece algo más fuerte que cualquier impulso momentáneo, una forma de moverte que no depende de cómo te sientes, sino de lo que has decidido sostener. Pon atención a esta última lección, porque es donde la mayoría se traiciona sin darse cuenta. Lección 7. Avanza sin anunciarlo. Hablar de lo que harás se siente bien. Compartir tus planes, decir en voz alta tus objetivos, recibir reacciones. Todo eso genera una sensación inmediata de progreso, como si ya estuvieras más cerca, como si ya hubieras avanzado. Pero no es real, es una ilusión que calma tu mente, mientras frena tu acción. Cada vez que anuncias lo que vas a hacer, liberas parte de la tensión que deberías usar para ejecutarlo. Te sientes satisfecho antes de tiempo, y esa satisfacción anticipada debilita el impulso que realmente necesitas. Empiezas a sustituir acción por palabras, a explicar en lugar de hacer, a construir una imagen en lugar de construir resultados. Y lo más peligroso es que no parece un error, parece motivación, parece compromiso, pero en el fondo es una forma de evitar el trabajo silencioso que nadie ve. Esta lección exige que te vuelvas incómodo contigo mismo, que guardes tus planes, que resistas el impulso de contarlo, que avances sin testigos, sin validación, sin necesidad de demostrar nada en el proceso, porque el progreso real no necesita audiencia. Se construye en momentos donde nadie está mirando, en decisiones pequeñas que no se comparten, en acciones repetidas que no generan reconocimiento inmediato. Ahí es donde se eliminan las anclas, porque cuando dejas de anunciar, dejas de depender de la reacción externa. Ya no necesitas aprobación para continuar, ya no buscas aplausos para sentir que vas bien, solo ejecutas. Empiezas a notar ese impulso de hablar, de contar lo que estás haciendo, de mostrar avances antes de tiempo, y en lugar de seguirlo, lo cortas.
guardas silencio y continúas. No porque tengas algo que ocultar, sino porque entiendes que cada palabra innecesaria es energía que se escapa, es enfoque que se dispersa, es disciplina que se debilita. Avanzar en silencio no es misterio, es precisión, es proteger tu proceso de distracciones, de opiniones, de expectativas que no aportan nada a lo que estás construyendo. Y mientras otros hablan de lo que harán, tú te mueves, sin ruido, sin aviso, sin dejar espacio para que las palabras sustituyan lo único que realmente transforma. La acción constante que nadie ve, pero que cambia todo. Te voy a contar algo. Estas lecciones no están diseñadas para motivarte. Están diseñadas para algo mucho más profundo. Eliminar en silencio las anclas que frenan tu éxito. No requieren aplausos, no necesitan validación, no dependen de nadie más. Solo de tu capacidad para mirar hacia adentro y actuar sin excusas. Nada cambia si solo escuchas. Todo cambia cuando aplicas, porque cada ancla que decides soltar es una versión de ti que deja de controlarte, y cada paso que das en silencio es una prueba de que ya no necesitas permiso para avanzar. Esto no es para todos, es para quien está listo para dejar de hablar y empezar a transformarse de verdad. Si después de este video sientes que algo dentro de ti cambió, que estás preparado para tomar el control de tu vida sin depender de nada externo, entonces suscríbete al canal y empieza a moverte diferente, en silencio, pero con dirección. Te espero en el próximo video, hermano estoico.